Buenos días muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro Bastos y junto a mis compañeros vamos a desarrollar nuestro proyecto comunitario enfocado a la creación de material didáctico pedagógico que puedan ayudarlos a entender cada uno de los temas que van a ver en este lapso. ¿Ok? Y bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es el número de Avogadro, qué significa y qué es el volumen molar. Fíjense, ya ustedes habrán visto en sus clases anteriores que cada uno de los átomos que encontramos en la tabla periódica tiene un peso diferente, ¿sí? Y también un tamaño. Y también sabemos que todos los átomos son extremadamente pequeños. Incluso es bastante complicado hoy en día poder visualizarlos. Esto hizo necesario que en la química se creara una unidad para manejar este tipo de cuerpos tan pequeños, pero a la vez tan numerosos. Porque aunque ustedes no lo crean, en tan solo una gota de agua hay una cantidad casi incomprensible de moléculas de agua. Entonces, bueno, hace falta un número, una unidad que nos permita manejar a la gente que, que hace investigación o que presenta experimentos en química para poder hacer todo esto mucho más manejable, ya que sería bastante incómodo hablar de que, no, bueno, hay 300 billones de moléculas, o sea, hay números extremadamente grandes que ya se hacen difíciles de manejar. Entonces, bueno, como convención, y entiéndase por convención un acuerdo, el número de Avogadro es el número de átomos de carbono que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12, el cual es un isótopo. ¿Ok? Entonces, si tenemos 12 gramos de carbono 12 y contamos cada uno de los átomos, ese número será el número de Avogadro, que en este caso se ha determinado experimentalmente y es de 6,022 por 10 a la 23. Este número es un poco más exacto, hay otros decimales, pero usualmente con utilizar 6,022 es una aproximación bastante válida. ¿Ok? Entiéndase que es un acuerdo, una convención a la que se llegó. Y el número se denominó número de Avogadro en honor a uno de los científicos que desarrolló la teoría atómica, llamado de apellido Avogadro, un científico italiano. ¿Ok? Entonces, bueno, en la imagen que tiene a la derecha, podrán ver un mol de diferentes sustancias. Fíjense, ahí hay cuatro vidrios de reloj y un beaker. El compuesto superior es carbono, hay un mol de carbono. Hay un mol de azufre, que es el compuesto amarillo, hay un mol de cobre y los clavos representan un mol de hierro. En el beaker, ustedes saben que el mercurio es líquido, es un metal líquido. Allí también se encuentra un mol. El mercurio, si lo han visto, es uno de los, de los que se utilizan en los termómetros antiguos. Se utiliza el mercurio como elemento para medir la temperatura. Entonces, fíjense que a pesar de que de los cinco elementos hay un mol, no necesariamente pareciera que hay la misma masa. Y claro, era de esperarse, porque si cada átomo de cada elemento tiene un peso distinto, bueno, si yo agrupo 6,22 por 10 a la 23, 6,022, perdón, por 10 a la 23 átomos de ese elemento, pues naturalmente cada elemento pesa diferente y por lo tanto cada mol de cada elemento pues tendrá una masa diferente. ¿Sí? Eh, no solamente sucede con los elementos, también podemos hablar de moles de moléculas, ¿ok?
En realidad podemos hablar de moles de partículas, ¿sí? Y en este caso, en la imagen podrán observar un mol de oxígeno, en este caso el oxígeno molecular, que es el O2, un mol de agua, el agua que bebemos, y un mol de cloruro de sodio, mejor conocido como la sal de mesa, la sal que usualmente consumimos en nuestros alimentos. Fíjense que en este caso estamos haciendo la comparación entre distintas moléculas, pero también entre distintos estados de la materia, porque tenemos un sólido, un líquido y un gas. Y en todos ellos, aunque parece extraño, hay exactamente 6,02214 por 10 a la 23 moléculas. ¿Moléculas de qué? De oxígeno. En el caso, bueno, moléculas de agua o moléculas de cloruro de sodio. En todas ellas hay la misma cantidad de moléculas. Y esto es realmente útil para las personas que estudian y que trabajan con la química, porque ya ustedes verán en los próximos temas que las reacciones deben darse con un número específico de moléculas, ¿sí? Según la ley de las proporciones, bueno, que hablarán un poco mejor mis compañeros, las moléculas se agrupan en números determinados. Entonces, si bueno, si yo me olvido por un momento de cuánta masa hay y me centro de que en un mol de cualquier molécula hay un número ya determinado, que es el número de Avogadro de unidades, bueno, puedo llevar a cabo mis cálculos estequiométricos de una forma más sencilla. ¿Ok? Otra de las implicaciones, ¿no? de considerar el mol y de cómo se afecta un mol, en este caso de un gas, por la temperatura y la presión, viene dada por una ley muy famosa. Esta ley es denominada la ley de los gases ideales. ¿Ok? Y en principio, todo como una base teórica, Amedeo Avogadro propuso una hipótesis en la que él decía que volúmenes iguales de distintos gases en las mismas condiciones de presión y temperatura deberían contener el mismo número de moléculas. Luego, con el avance de la teoría, se propuso la siguiente fórmula, que es bastante sencilla, en la cual involucra la presión, el volumen, el número de moles, una constante R y la temperatura. Esta constante R recibe el nombre de la constante de los gases ideales. Y bueno, en principio para más o menos entender qué nos dice esta fórmula, es que el producto de la presión por el volumen de un gas va a ser igual al número de moles que haya de ese gas por la constante de los gases ideales y la temperatura a la que esté en ese momento. ¿Ok? Entonces, de acá podemos obtener, bajo un despeje bastante sencillo, ¿sí? No es una ecuación muy complicada, cuál debería ser el volumen para un mol en el caso ideal. Y fíjense que siempre hago énfasis en el caso ideal, en la ley de los gases ideales, porque capaz ahorita no hay muchas diferencias en cuanto a los cálculos, pero se le denomina una ley ideal es porque es una concepción exclusivamente teórica, ¿sí? En la realidad, en los gases reales que tenemos en nuestro universo, eh, esta fórmula no se cumple exactamente, ¿sí? Hay desviaciones. Puede que el volumen calculado sea un poco menor o un poco mayor, y eso es porque estamos evaluando gases reales. Sin embargo, desde un punto de vista muy teórico de la química, eh, un gas ideal sí satisface esta ecuación. Hay gases reales que tienden a ser bastante parecidos a los gases ideales. Y esos son los gases nobles, como el neón, el helio, el criptón, que tienen un comportamiento bastante parecido.
Y los demás, a pesar de que se desvían, hay muchos que presentan una desviación de los resultados muy, muy leves. Así que por ahora esto es solo una aclaratoria, no se preocupen, van a poder utilizar esta fórmula en los ejercicios posteriores, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué pasa si tengo un mol? ¿Cuál sería el volumen de un mol según la ley de los gases ideales? Utilizo la constante de los gases ideales, 0,08206. Utilizo, en este caso, la temperatura en kelvins, ¿ok? Ahorita hablaremos un poco de esto. Y la presión en unidades de atmósfera. Y obtengo un resultado que es 22,41 litros. Esto quiere decir que un mol de de cualquier gas ideal, en estas condiciones de temperatura de 0 grados centígrados y de una atmósfera de presión, siempre va a tener un volumen asociado de 22,4 litros. Acá lo podemos ver mejor gráficamente. Fíjense, tenemos tres gases, el helio, el nitrógeno molecular y el metano. ¿Ok? En este caso son tres. Todos ellos tienen un volumen de 22,4 litros, están a una presión de una atmósfera, que es la presión que existe a nivel del mar, están también a una temperatura de 0 grados centígrados, lo cual es equivalente a 273,15 kelvins, y sin embargo, sus masas son diferentes, porque como les he venido dicho desde el inicio de la presentación, cada átomo de cada elemento tiene una masa característica, ¿ok? Pero, sin embargo, se cumple en principio la hipótesis de Amedeo Avogadro, que decía que en un volumen igual, no importa cuál sea el gas, hay un número igual de partículas. En este caso, hay un número igual de átomos de helio y hay un número igual de moléculas, tanto de nitrógeno como de metano. Y ese número, como podemos observar, es precisamente el número de Avogadro, ¿ok? ¿Y por qué es el número de Avogadro? Bueno, porque estamos considerando un mol. Así que esta consideración le será útil para la resolución de varios de los ejercicios. Vamos a aplicar esto un poco en ciertos ejemplos. Estos ejemplos y otros más los van a poder conseguir en la guía de ejercicio. Fíjense, este ejercicio me pide que calcule el número de moles de glucosa mm, que hay en 5,38 gramos. ¿Ok? Entonces, para, para abordar este problema, debemos tener en cuenta que si queremos pasar de gramos a moles, siempre vamos a necesitar la masa molecular. ¿Ok? Y es la que estamos calculando en esta lámina. Fíjense, calculamos cuántos átomos hay de carbono, hay 6, hay 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y utilizamos los correspondientes pesos o masas atómicas que van a poder encontrar en sus tablas periódicas. Hacemos la sumatoria de todas estas cantidades y obtendremos que la glucosa tiene una masa molecular de 180. Las siglas UMA significan unidades de masa atómica, ¿ok? Sin embargo, este 180 lo podemos extrapolar y podemos decir que en cada mol de glucosa hay 180 gramos. O dicho de otra forma, en 180 gramos de glucosa hay un mol, ¿ok? Bajo este número, bajo estas consideraciones, podemos convertir fácilmente de moles a gramos. Hay personas, esto ya, bueno, depende de cómo les parezca cómodo. Hay personas que utilizan regla de 3, como las que les estoy mostrando, y hay otras que utilizan el factor de conversión. Ambos resultados dan exactamente lo mismo. Con la regla de 3 podemos hacer lo siguiente. Voy a resaltar acá un poco. Si en 180 gramos de glucosa
sabemos que hay un mol de la misma sustancia, en 5,380 gramos, ¿cuántos moles habrá? Entonces, bueno, efectuamos nuestro cálculo, 5,380 gramos de glucosa por uno, por un mol de glucosa, entre 180 gramos de glucosa. Y esto al final nos dará el siguiente resultado, que es de 0,02989 moles. Esa es la conversión de gramos de glucosa a los moles que hay en esa cantidad de masa. Acá, como pueden ver en el cálculo, si ustedes utilizan las unidades, en este caso la unidad de gramo, las unidades de mol y de gramos, pueden también simplificar esas unidades. Fíjense que aquí se tacha porque los gramos de glucosa se van, entre comillas, se simplifican con los gramos de glucosa que están en el denominador. Eso resulta que la unidad que prevalece es la que precisamente estamos buscando, ¿no? Los moles de glucosa. Bueno, esto es un ejemplo clásico, pero no es el único. También podemos hacer la conversión inversa. En este caso, el problema nos pide que, dada una cantidad de moles, en este caso 0,433, perdón, calcule cuál es la masa en gramos que hay en esa cantidad de moles. ¿Ok? Entonces, bueno, el compuesto en cuestión es el nitrato de calcio. Sí, como ya sabemos un poco de nomenclatura, sabemos su fórmula química, y similarmente a lo que se hizo anteriormente para la molécula de la glucosa, podemos calcular cuál es el peso, la masa, perdón, la masa molecular de este compuesto. Yo ya se las he calculado y está acá, es de 164,1 gramos por mol. Y acá podemos hacer la regla de 3 en sentido inverso. Podemos decir, si en un mol de nitrato de calcio hay 164,1 gramos, en 0,433 moles, ¿cuántos gramos habrá? Efectuamos nuevamente nuestros cálculos y obtendremos que en 0,433 moles hay 71,1 gramos de nitrato de calcio. Eh, si ustedes quieren de alguna manera comprobar que la regla de 3 está bien, bueno, fíjense que en las reglas de 3 las unidades son las mismas de un mismo lado, ¿sí? Aquí estoy comprando moles y moles, moles con gramos y moles con una incógnita que es gramos también, ¿ok? Y si ustedes desean por práctica comprobar que está bueno el cálculo realizado, pueden convertir esta cantidad de gramos en moles, utilizando nuevamente el peso, la masa molecular, y seguramente van a obtener este número. Y si no, algo muy cercano, como 0,43222 o algo parecido. Pero entiendan que para convertir de moles a gramos, siempre vamos a necesitar este número. Y viceversa también, si queremos de gramos a moles, vamos a necesitar la masa molecular o la masa atómica. ¿Ok? Así que bueno, continuemos con otro ejemplo. Este es un ejemplo un poco más abstracto, ¿no? Porque fíjense, nos preguntan cuántas moléculas de glucosa hay en 5,23 gramos de glucosa. Nuevamente, ya anteriormente habíamos calculado 180 gramos mol como la masa molecular. Y aquí me gustaría recordarles lo que hemos estado hablando del número de Avogadro. Y es que en un mol de glucosa habíamos dicho que hay 180 gramos, ya lo calculamos. Pero en ese mol de glucosa también hay 6,02214 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, es decir, unidades individuales de glucosa. Esto nos permite calcular cuántas partículas hay
dada una masa o dada una cantidad de moles, ¿ok? Entonces, fíjense, si queremos determinar el número de moléculas, que también pueden ser átomos, sí, yo les puedo preguntar cuántos átomos de hierro hay en un clavo que pesa 3 gramos. Eso es un ejercicio válido, ¿ok? Eh, no, no, no se confundan y crean que esto es solamente para moléculas. También puede ser aplicado perfectamente para átomos. Entonces, fíjense, si queremos determinar el número de moléculas en esta muestra, tenemos que primero saber cuántos moles hay, porque la única relación del número de moléculas con el número de Avogadro es mediante los moles. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir, similarmente a como hicimos en el ejercicio anterior, los gramos de la glucosa, voy a señalarlo, los gramos de la glucosa los vamos a convertir a moles, utilizando el, el valor de la masa molecular. Y también podemos hacer seguidamente la regla de 3 de decir, bueno, si en un mol de cualquier sustancia, sea la que sea, hay 6,02214 por 10 a la 23 partículas, ¿ok? En esta cantidad de moles que está presente en 5,23 gramos de glucosa, ¿cuántas partículas habrá? Ese es el cálculo que está acá, ¿ok? Esa, es como si hiciésemos dos reglas de 3 sucesivas. Y en efecto, el resultado que obtenemos es un resultado gigantesco. Es 1,75 por 10 a la 22, que pueden imaginarlo como 175 seguido de 20 ceros. Es un número extremadamente grande. Y fíjense que es un número bastante grande que cuesta imaginarlo, pero que está contenido en una masa de 5 gramos. Algo que para nosotros no representa una masa de un gran peso. ¿Ok? Entonces, en la guía hay un ejercicio bastante interesante en el cual les piden calcular cuál es la masa de un mol de balas de estas que utilizan en los Juegos Olímpicos, y comparar esa masa con la masa de la Tierra. Esto es simplemente un ejercicio un poco didáctico como para de alguna manera internalizar qué tan grande es ese número, el número de Avogadro. ¿Ok? Pueden también, si a ustedes les parece interesante, calcular el número, cuánto pesa un mol de manzanas. Sí, pueden buscar cuál es el peso promedio de una manzana, digamos 75 gramos, 100 gramos, dependiendo de la manzana. Bueno, ¿cuánto pesará un mol de manzana? Bueno, es un peso que les aseguro va a ser un peso comparable con la masa de todo el planeta. ¿Ok? Y bueno, es precisamente por eso. El número de Avogadro es un número extremadamente grande, muy útil para los cálculos en química. Y bueno, finalmente, un ejemplo del volumen molar. En este caso, fíjense, nos dicen el carbonato de calcio en estado sólido se descompone al calentarse para dar óxido de calcio en estado sólido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Se descompone una muestra de carbonato de calcio y el dióxido de carbono, imagínense que se atrapa mediante un pequeño tubo en un matraz de 250 mililitros y se deja que esa reacción continúe hasta que finalice. Una vez que ha finalizado, hay instrumentos, por ejemplo el manómetro, que permiten medir la presión. Y en este caso, según el ejercicio, dicen que la presión es de 1,3 atmósferas y la temperatura de dicho gas es de 31 grados centígrados. Acá sí me gustaría hacer énfasis en que cuando vayan a utilizar la ley de los gases ideales, tienen que estar muy, muy, muy pendientes de las unidades. ¿Ok? Siempre, por lo general, cuando utilizamos el valor de R, que les había dicho que es la constante de los gases ideales, utilizamos este valor 0,08206.
que es el valor correspondiente a utilizar el volumen en litros, la presión en atmósfera, los moles en moles y la temperatura en kelvins. Obviamente hay otras unidades que, que cambian el valor de la constante. Por ejemplo, si estamos utilizando joules, la unidad de energía que me imagino que ya han visto en sus clases de física, si utilizamos joules, eh, tendríamos que utilizar el valor de 8,314, ¿ok? Pero bueno, para estos ejemplos vamos a utilizar este valor numérico. Coloco la tabla para que estén pendientes de las unidades. Si llegan a entender el problema bien y lo aplican, pero no hacen la conversión de unidades correcta, lamentablemente el resultado no va a ser correcto, ¿ok? Entonces, para sus evaluaciones les recomiendo prestar eh, atención a este tipo de unidades antes de comenzar a calcular. Entonces, fíjense, voy a utilizar el valor de 0,08206 para R. Entonces voy a asegurarme de que todas mis magnitudes tengan las unidades correspondientes. La presión me la dan en atmósfera. Excelente, ya está en atmósferas. El volumen me lo dan en mililitros, pero para utilizarlo debo hacer una conversión de mililitros a litros, que no es más que dividir entre 1000, ¿ok? Tal cual como lo han hecho en física. Y la temperatura me la dan en grados centígrados, pero usualmente para trabajar con los gases ideales necesitamos convertir esa temperatura a grados kelvins. Y lo hacemos simplemente sumando los grados centígrados más 273,15 o 273, eh, siendo aproximado. Haciendo estos cálculos ya puedo obtener mis tres magnitudes en las unidades que puedo utilizar en la fórmula. Y puedo continuar con el cálculo correspondiente. Entonces, fíjense, ya yo les había anunciado la ley de los gases ideales. Acá la pregunta del problema es ¿cuántos moles de dióxido de carbono se generaron? Bueno, simplemente despejo de la ley de los gases ideales la n, la cual representa los moles, y sustituye todos los demás valores. El 1,3 atmósferas de la presión, 0,250 litros del volumen, la constante de los gases ideales, la cual es consistente con las unidades que estamos utilizando, recuerden la tabla, y la temperatura, que ya la hemos convertido en kelvins. El resultado final es 0,013 moles de dióxido de carbono. Y este ejercicio se puede extender porque yo les pudiese preguntar, bueno, ¿y cuántos gramos hay en 0,013 moles de dióxido de carbono? Bueno, habría que buscar la masa molecular y calcular cuántos gramos son. O incluso más allá, puedo preguntar, bueno, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono se generaron? Bueno, ahí ya ustedes saben que si estamos hablando del número de moléculas, necesariamente tenemos que utilizar los moles y el número de Avogadro. Pero bueno, variantes de este tipo de ejercicio hay bastantes y los podrán consultar en la guía de ejercicio. Cualquier duda pueden también consultarnos a nosotros mediante los números telefónicos que les hará llegar su profesor. Bueno, espero que hayan podido entender todas las láminas y que esto les sea de ayuda. Así que tengan un feliz día.